Bien, ya estamos de regreso aquí en Prepárate Perú y ya se encuentra en nuestro set la licenciada Rita Uribe Obando. Ella es enfermera especializada, enfermera especializada en salud mental, sí, del Ministerio de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches también a ustedes y a toda la teleaudiencia de Canal 7. Es importante hablar de salud mental cuando nos referimos a catástrofes, a desastres naturales, como puede ser un terremoto, como puede ser luego una inundación, que es lo que viene después de consolidarse un fenómeno como el que estamos viviendo, como el Niño. Es muy importante en realidad hablar sobre salud mental, porque la salud mental se ve afectada en un desastre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la gente ya tenga un problema de salud mental, se agudiza. Y también el mismo desastre puede ser que genere una mayor probabilidad de que se presenten trastornos, por ejemplo, ansiosos, depresiones, etcétera, ¿no? No en el mismo momento, pero sí luego. Además de eso, también se habla de salud mental porque la gente en un desastre se desorganiza. Y cuando se desorganiza entra en shock y usualmente puede actuar de no una manera adecuada, ¿no? ¿Es importante estar prevenidos en este tema de salud mental? Sí, claro, es muy importante la prevención, ¿no? ¿De qué manera podemos estar prevenidos? Por ejemplo, le digo, nosotros frente a este desastre que podría ocurrir, nosotros estamos generando una directiva sanitaria que va a ayudarnos a organizar brigadas de salud mental, ¿no? Estos brigadistas tienen dos funciones. Una función es la de trabajar sensibilizando a la población a organizarse. Está comprobado, existen evidencias científicas que cuando la población está más preparada, más educada, más informada, tiene un mejor desenvolvimiento frente a una situación de desastre, ¿no? Entonces, cuando la gente no está informada, no está preparada, la gente entra en shock, se paraliza y no actúa de la mejor forma. Entonces, una función importante es la prevención. Y la otra función es cuando ya sucede el evento, que es importante la atención, ¿no? La atención de los casos que se pudieran presentar, el organizar al momento del shock a la familia, a la comunidad, para que no haya lo que se puede presentar, por ejemplo, como saqueos, etcétera, actividades delincuenciales inclusive. Y la otra es si sucede problemas de salud mental o trastornos, como los trastornos ansiosos, en el caso de los niños, por ejemplo, poderles darle el soporte, los primeros auxilios psicológicos, y si se presentan ya trastornos más graves como el trastorno de estrés post-trauma, poder medicarlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, estas brigadas van a tener esas dos funciones. Claro, porque vivir una experiencia tan traumática, ya sea directamente porque se ha perdido un familiar, porque hemos perdido la vivienda, ¿no?, la casa, o también de manera indirecta, puede crear ese trastorno que usted ha mencionado de estrés postraumático, ¿no? ¿Y de qué manera luego esto se manifiesta en adultos y en niños? Porque se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes maneras. Al inicio, una ansiedad pasa a ser ya una cuestión más patológica, más de enfermedad, y por ejemplo la gente no rinde como antes, vive secuencialmente, vuelve a vivir la situación de desastre, no puede desenvolverse bien en su trabajo, en sus actividades de la vida diaria, no puede dormir bien. Ataques de pánico puede ser, claro, un estado de alerta constante. Constante, como si el evento sucediera a cada momento, ¿no? Entonces esto hace que la gente obviamente no tenga una buena calidad de vida, y no solo la persona, sino la familia, el entorno familiar, hace que también altere esta situación, ¿no? Porque no pueden manejar esta situación de la persona. Entonces se altera la persona, se altera la familia y obviamente también se altera el entorno comunitario, ¿no? Ahora, el trabajo de un profesional en salud mental ante una circunstancia de desastres es muy diferente a la atención que se pudiera dar en un escenario, digamos, más convencional, ¿no? Es muy diferente. En realidad se tiene que trabajar sobre todo con poblaciones más vulnerables, por ejemplo los niños. Cómo esto les ha afectado a los niños, hacer trabajo con los niños para desmovilizar, para ver cómo ellos están viviendo esta situación. Usualmente es con grupo de niños, con títeres, con juegos, a través del juego. También con las personas adultas mayores,
con las mujeres que están embarazadas, con los adolescentes. En realidad, generalmente el trabajo es más con grupos y con poblaciones vulnerables, y también se hace un trabajo comunitario, cómo fortalecer la organización de la propia comunidad para enfrentar las situaciones, porque después de un desastre no hay agua, a veces no hay casas, a veces no hay comida. Entonces, como lo poco que hay que organizarnos para poder trabajar y que todo el mundo se beneficie de algo que existe y todo el mundo pueda tener la calma para poder enfrentar la situación de la mejor manera, ¿no? ¿Y los profesionales en salud mental se están capacitando en esta materia, que es la de catástrofes, desastres naturales, terremotos o como el fenómeno del niño? Sí. Bueno, nosotros hemos capacitado en años anteriores, pero este año en octubre tenemos una capacitación a Lima y a todo lo que es el norte del país, a las diferentes regiones. Capacitamos a 90 brigadistas, profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, para justamente esas dos funciones que les decía, y ellos a su vez van a capacitar a otros en sus zonas donde viven, y calculamos que para el mes de fines de noviembre y diciembre tenemos más o menos 450 personas especializadas en el tema de salud mental. Muy importante este trabajo, ¿no? Y además que es diferenciado. Usted mencionaba el caso de los Así adultos mayores, los adultos y los niños. Yo leí en un artículo que tras el terremoto en abril pasado en Katmandú, en Nepal, muchos de los niños no querían dormir ni siquiera en una tienda de campaña, tenían miedo y hacían ejercicios de respiración, por ejemplo, inflando globos. Entonces, se recurría a una estrategia lúdica para poder trabajar con estos pequeños, ¿no? Y también la Organización Mundial de la Salud me parece que organizó caravanas móviles, como hospitales móviles, para poder llegar a las zonas un poco más alejadas, ¿no? Que también sería una buena estrategia, pero lo importante es tener a ese personal adecuado. Así es. En realidad se capacita mucho para el trabajo con niños, ¿no? Cómo manejar los miedos, ¿no? Porque los niños ven a los adultos, como los adultos también se asustan o entran en shock. Entonces lo que se hace es trabajar con ellos, ¿no? Para que ellos empiecen a manejar el miedo, la tensión. Finalmente, ¿qué recomendaciones, licenciada, podría darles a las personas que nos están viendo de prevención, ¿no? Ante una situación caótica como la que pudiera ser una inundación, por ejemplo? Porque cada vez que hacemos entrevistas, los pobladores también tienen como una especie de negación ante el desastre que pudiera ocurrir. No nos va a pasar nada. Y por eso tampoco no nos informamos y no prevenimos. Claro, usualmente sucede eso como un mecanismo de defensa, ¿no? De la misma gente, de negar lo que pudiera pasar. Entonces yo creo que lo primero es sensibilizar a la población para que actúe en los simulacros, que tomemos la seriedad del caso para los simulacros, también para que la gente esté preparada para el caso de un desastre en casa. Y eso es justamente lo que van a hacer también los brigadistas capacitados, trabajar con poblaciones para que la gente tenga sus mochilas en sus casas, para que esté preparado para una inundación, qué hacer en ese momento, tener medicamentos a la mano, tener agua, tener las cosas que usualmente ustedes siempre informan en sus programas, para que ellos puedan estar preparados para una situación. ¿Y qué hacer? ¿A qué lugares deben de asistir? Y es en realidad un trabajo intersectorial, no solo de salud, sino del Ministerio de Educación, como está haciendo, Ministerio de Vivienda, Agricultura, etcétera, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y por esta entrevista. Hemos conversado con la licenciada Rita Uribe Obando. Ella es enfermera especializada en salud mental del MINSA. Además, la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 5% y el 10% de las personas afectadas por emergencias humanitarias padecerán como consecuencia algún trastorno mental. Así que es importante, es de suma relevancia hablar de estos temas. Así que aquí en Prepárate Perú tenemos una ventana para ello.